Bueno, buenos días. Soy el doctor Héctor Garza Sepúlveda, residente de primer año de la especialidad de imagen diagnóstica en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. Vamos a ver el día de hoy la clase de patología de la aorta torácica. Para esta clase mi maestro asesor fue el doctor Néstor Rangel Ovalle. En cuanto al contenido que vamos a abarcar en esta clase, vamos a dar un breve resumen en cuanto a la anatomía de la aorta. Vamos a hablar sobre los estudios de imagen y las técnicas de imagen que tenemos para poder evaluar patologías de la aorta torácica. Vamos a hablar posteriormente de las variantes más anatómicas más comunes para terminar con patologías congénitas y patologías adquiridas de la misma. Vamos a iniciar primero con un breve repaso nada más de la anatomía. Bueno, la aorta torácica es muy importante para nosotros al momento que la evaluemos en los diferentes métodos de imagen, saber que esta tiene diferentes segmentos o porciones a lo largo de esta que son de importancia para nosotros, ya que las medidas a lo largo de la aorta van a cambiar y es importante también conocer el cómo se debe de medir la aorta, ya que esta no se mide en un corte axial, sino lo tenemos que medir de forma axial estricta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en esta reconstrucción en sagital que tenemos en una tomografía de la aorta, vamos a tener distintas imágenes aquí en líneas en color amarillo, señalando los diferentes segmentos de la aorta torácica, el cómo se debería de medir cada uno de estos. Al momento de mencionar que es en axial estricto, esto quiere decir que lo vamos a medir perpendicular al eje de la aorta del segmento que estamos valorando. Los segmentos más frecuentemente que nosotros tenemos que medir o tenemos que valorar minuciosamente son, por ejemplo, el seno de Valsalva. Los voy a ir señalando para que los vayan ubicando. Los senos de Valsalva, la unión sinotubular, la porción media de la aorta ascendente, la porción proximal del arco aórtico, la porción media del arco aórtico, la porción proximal de la aorta descendente, la porción media de la aorta descendente, así como también la aorta descendente a nivel del diafragma, la aorta abdominal previa al origen del tronco celíaco y también en la aorta abdominal previa a la bifurcación aórtica. Estos son los segmentos que más frecuente o más comúnmente tenemos que analizar y tomar sus medidas. Aquí en la tablita que tenemos a la izquierda tenemos los valores de referencia de cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, en el anillo aórtico, la medida normal o el valor de referencia se toma de 25 a 37 milímetros. Los senos de Valsalva, aproximadamente 34.2 milímetros. En la unión sinotubular, 29.7. En la aorta ascendente, 32.7 milímetros. Y la aorta descendente, de 17 a 26 milímetros. Son en medidas de referencia, sin embargo, es importante individualizarlo dependiendo del paciente, ya sea por su edad y por su género. Vamos a hablar de esto más adelante. En cuanto a la histología de la aorta torácica, la pared de la aorta se compone de tres capas: la íntima, la media y la adventicia. La capa que está en contacto con la luz o con el lumen es la íntima. Cada una de estas capas va a tener una composición diferente. Por ejemplo, la íntima va a contener lo que es el endotelio, la media va a contener el músculo liso y va a tener también depósitos de colágeno y elastina, y la adventicia va a tener la vasa vasorum. Conforme vamos envejeciendo, la composición de estas capas de la pared aórtica van a cambiar su composición ligeramente. Por ejemplo, en la íntima, el endotelio se va a engrosar, la media va a presentar una disminución de la elastina y van a aumentar los depósitos de colágeno. Y en la adventicia, de igual manera, van a aumentar los depósitos de colágeno. Esto es importante o es de relevancia, ya que a mayor cantidad de depósitos de colágeno y menos cantidad de elastina, la rigidez de la aorta va a aumentar, lo cual nos va a predisponer diferentes patologías que vamos a hablar más adelante. De igual forma, es importante saber que, como les comentaba, el tamaño de la aorta va a cambiar
conforme vamos envejeciendo. A esto se refiere a un aumento fisiológico, tanto en la longitud como en el diámetro de la aorta. En un artículo del 2008 se menciona que aproximadamente a partir de los 20, 30 años, la longitud y el diámetro de la aorta van a ir aumentando por década, aproximadamente en longitud 12% por década y en el diámetro un 3% por década. Entonces, por eso les comentaba que es importante conocer también la edad del paciente para poder realizar, para no sobreestimar o subestimar la- las medidas de la aorta que nos pudieran dar de una patología. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes estudios de imagen que tenemos para valorar la aorta torácica. Uno de ellos es la radiografía de tórax, el cual lo usamos como un estudio inicial, ya que es muy accesible. Sin embargo, este tiene una baja sensibilidad para valorar lesiones en la aorta ascendente, ya que no se va a formar un borde mediastinal a menos que la lesión sea de gran tamaño. La ecografía, tenemos el ecocardiograma, el cual tenemos dos modalidades, tanto el transtorácico como el transesofágico. El transtorácico nos sirve también como un estudio inicial, sin embargo tiene ciertas ventajas, como por ejemplo una ventana acústica limitada para la valoración de la aorta, y también se forma un punto ciego en el arco aórtico proximal por una superposición con el bronquio derecho, lo cual ocasiona un artefacto y no permite su correcta valoración. Tenemos también la modalidad transesofágica, la cual es útil para valorar alteraciones en la raíz. Sin embargo, este es un estudio semi-invasivo. Entonces tenemos pacientes que no van a ser candidatos para este estudio y también vamos a tener un foco limitado, estrecho. Entonces lesiones de gran tamaño, lesiones profundas, no las vamos a poder observar correctamente. La angiografía, más específicamente la aortografía, este estudio previamente se consideraba como gold standard, sin embargo, con los avances en la tecnología de la tomografía y de la resonancia, ha ido más en desuso. Es un estudio invasivo que también se requiere la administración de medio de contraste, lo cual supone ahí una limitante a pacientes que presenten alergia a los medios de contraste. En cuanto a la ortografía, pues esta nos permite tener mayor exactitud para valorar la forma, tamaño y anomalías estructurales de la aorta. Sin embargo, una de las desventajas es que esta no nos va a ayudar a valorar la pared aórtica. Y como una ventaja adicional es que en ciertas patologías, la ortografía, aparte de evaluación y diagnóstica, también ayuda para realizar algún tratamiento médico. En cuanto a la tomografía, pues este es un estudio no invasivo que también es muy sensible y es accesible. Como ventajas también tiene que se requiere o tiene una adquisición corta, por lo cual es útil en pacientes inestables. Y como algunas desventajas, pues la exposición a la radiación ionizante y que también requiere uso de medio de contraste, lo cual, como les comentaba, también supone alguna limitante en ciertos pacientes con alergia al medicamento. Y también tenemos la resonancia magnética, la cual, igual que la tomografía, pues es un estudio no invasivo, sensible, sin embargo, un poco menos accesible que la tomografía. No se requiere exposición a radiación ionizante y la resonancia tiene la particularidad que nos permite una mejor visualización y caracterización de la pared aórtica. Sin embargo, pues también requiere uso de medio de contraste y se tiene que usar un mayor tiempo de adquisición, por lo cual su uso está limitado en pacientes inestables y se tiende a utilizar más para monitorizar paciente, o bueno, para llevarles un control a pacientes ya con una patología diagnosticada. Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa de los diferentes estudios de imagen, donde podemos ver cómo, por ejemplo, los estudios que tienen mejor accesibilidad, son más fáciles de realizar, pues son la ecocardiografía transtorácica y la tomografía. En cuanto a su realidad diagnóstica, pues son la tomografía, la resonancia y el ecocardiograma transesofágico.
Para evaluaciones de seguimiento, la mejor pues es la resonancia, seguida por la tomografía. Y para la valoración pues de la pared, la resonancia y la tomografía son los mejores estudios, así como la ecografía esofágica. Y como desventajas, pues principalmente son el costo, por ejemplo en la resonancia, en la ortografía, la exposición a radiación ionizante de la tomografía y pues la nefrotoxicidad que conlleva el uso del medio de contraste. Bueno, vamos a presentar primero un caso clínico de una radiografía de tórax. No sé si algún compañero me quiera ayudar para describir la imagen. Buenos días, estamos pues, evaluando una radiografía posterior anterior de tórax y pues estamos en la clase de patología tórax de la torácica. Entonces pues aquí me veo el callado aórtico, pues no lo veo donde debería estar, que está a este lado, lo que corresponde a un callado aórtico derecho. Es una variante atómica y puede condicionar a una compresión de la tráquea, que la puedes pasar hacia la izquierda, o puede ser asintomático. Ok. Así es, aquí tenemos estamos visualizando, como comentaba Daniel, el arco aórtico con el botón aórtico del lado derecho, con ausencia del mismo del lado izquierdo, donde sería su topografía pues habitual. Esto pues como se llega a observar en pacientes con la variante anatómica de arco aórtico derecho. Vamos a hablar de este más adelante. Tenemos un segundo caso de una tomografía. ¿Algún otro compañero que quiera? Estamos aquí en el contexto de una tomografía, un corte sagital, tomografía contrastada, en fase arterial, y estamos evidenciando un arco aórtico bovino, y pues lo podemos identificar porque ambas carotidas están saliendo de la misma parte, están por aquí encefálico. Por eso pues podemos saber que es un arco aórtico bovino. ¿No traes láser? ¿Cómo, perdón? ¿No traes láser? Ah, perdón. Están las ambas carotidas saliendo del mismo lugar, de un tronco común, y por eso podemos saber que es un arco aórtico bovino. Solo corrige ahí. ¿Qué sale de ahí? Perdón. ¿Qué sale de aquí? ¿Cuáles son las dos arterias que nacen de ahí? Normalmente sale... No, en este paciente. Es decir, es un bovino, pero sí. ¿Qué estuvo? ¿Qué quiero que corrijas en tu descripción? Las carotidas comunes, ambas carotidas comunes salen del tronco. ¿Y un tronco común? A ver, corrijo. ¿Qué sale ahí? ¿Qué es esto? Es decir, es un bovino, pero ¿qué es? Las subclavias. Perdón, ya me... Bueno. No, le estoy pidiendo Héctor. Sí, bueno, aquí en efecto sí es la variante anatómica de arco bovino, o también se le llama un origen común del tronco brachiocefálico y de la arteria carótida izquierda. Sí, dijiste las dos carótidas. Sí, la carótida común derecha es una rama del tronco brachiocefálico. Tenemos un tercer caso. Bueno, estamos otra vez en el contexto de una tomografía, un corte axial y un corte coronal.
Y lo que estamos viendo acá es una patología, bueno, no una patología, pero una variante, que pues, suele ser bastante común, que es la subclavia aberrante. Está aquí y aquí. Cuando en la embriogénesis de la aorta, que más o menos estamos hablando de que es esa octava semana que se forman estos vasitos, se liberan muchos vasitos y estos vasitos migran. Pero la subclavia, esta que es aberrante. ¿Subclavia qué? Esta subclavia aberrante es la... Me faltó el apellido, ¿subclavia qué? Es la subclavia derecha. Está pasando por detrás de la... Muchachos, acuérdense que las participaciones son individuales. Es la subclavia derecha y está pasando por detrás de la tráquea. Y está saliendo, normalmente deberíamos verla salir de aquí. Está saliendo como una cuarta rama. Usa el láser para que la audiencia pueda ver lo que señala. Está saliendo como una cuarta rama de este lado, detrás de la tráquea. Ok. Pues sí, estamos hablando de una variante, bueno, en este caso es una paciente con una variante anatómica que es la subclavia derecha aberrante. Ahorita vamos a hablar más, vamos a escribirla mejor, pero sí es esa variante anatómica. Ok, las variantes anatómicas se forman o se ocasionan por una alteración durante el periodo fetal en la formación de los grandes vasos, aproximadamente entre la tercera y la octava semana de gestación. Se detectan comúnmente de forma incidental, ya que en la mayoría de los casos son asintomáticas. Sin embargo, en ciertas ocasiones pueden llegar a causar alguna patología o asociarse a alguna otra anomalía. Como vimos en el primer caso, la variante anatómica arco aórtico derecho se presenta hasta en el 0.1% de la población y se asocia a síndrome de DiGeorge. Esta se va a caracterizar por un borde izquierdo del arco aórtico ausente y se va a observar el arco aórtico en el borde mediastinal derecho, lo cual en algunas ocasiones puede condicionar la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral o hacia el lado izquierdo, como en la radiografía de tórax que vimos previamente. En cuanto a la variante anatómica de arco bovino, o ya más en desuso este nombre, ahora se utiliza más un origen común del tronco brachiocefálico y de la carótida izquierda. Esta es la variante anatómica más común, se presenta hasta en el 15% de la población. Sin embargo, y esta variante pues tiene diferentes subtipos o subvariantes dependiendo de qué vasos tienen su origen común. Sin embargo, la presentación o la subvariante más frecuente es esta, es un origen común entre el tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda. Y el tercer caso de un paciente con arteria subclavia derecha aberrante como variante anatómica, la cual tiene una incidencia aproximadamente entre el 0.5 y el 2% en la población y se observa como una cuarta rama del callado aórtico. Hay que recordar que el callado aórtico normalmente tiene 3 ramas, que es el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En este caso, o en pacientes con esta variante anatómica, la arteria subclavia derecha va a tener un origen aberrante como una cuarta rama distal al origen de la arteria subclavia izquierda, y esta se va a disponer en una dirección posterior, va a cruzar la línea media posterior a la tráquea y al esófago. A esta variante también se le llama, o a esta arteria también se le llama como arteria lusoria. Esta está asociada a pacientes con trisomía 21 y trisomía 18, y hasta en el 10% de los pacientes pueden llegar a presentar síntomas de disfagia, que se le llama como disfagia lusoria. Esto debido a que la arteria, al discurrir en una dirección posterior a la tráquea del esófago, pueden llegar a comprimir al mismo y ocasionar los síntomas de disfagia. Ok, tenemos aquí un caso clínico, son 2 pacientes diferentes con una misma patología. No sé si algún compañero pueda decirnos, explicarnos las radiografías. Bueno, tenemos aquí esta
en este lado derecho. Acuérdate que parte de la descripción es identificar bien el estudio, cómo se tomó y todo eso. Eso es algo que tienen que decir siempre al principio de su descripción. Entonces, Bueno, entre para tu introducción. la imagen del lado derecho es una radiografía en proyección posterior anterior del tórax, y lo que alcanzo a notar que aquí del lado izquierdo, en el borde, en el tórax del lado izquierdo, se ven aquí como estas indentaciones de este lado. Bueno, ya lo está señalando, que por lo general no se ven las tres en una radiografía normal. Y en la radiografía del lado izquierdo, el lado de vemos igual una radiografía también es una proyección posterior anterior del tórax, y en esta se puede ver de este lado, en el hemisferio derecho, con pulmón derecho, las costillas tienen también unas indentaciones que, pues, dada la patología que estamos viendo ahorita de la aorta, puede ser una cortación aórtica, que es provocada con estas indentaciones por una dilatación de los dos. ¿Cuáles indentaciones? Bueno, señala otra. Señala tu otra. ¿Usted, doctora? Señala otra. Señálelas y búsquelas ella sola. De acá. Del lado derecho e izquierdo. Señálalas. Bueno, no te alcanzo a ver. ¿Y del otro lado qué decías del borde? Que el borde se ven estos tres como prominencias. ¿Y qué son esas prominencias? Pues que puede ser por la primera, pues el caído aórtico, la segunda la arteria pulmonar, y esta tercera que creo que nada más se ve durante una dilatación auricular izquierda. Y al siguiente, el siguiente borde, que por lo general sí se ve, pues es el ventrículo izquierdo. Eso, bueno, esto puede condicionar por la dilatación, y este de acá que se ve en la otra imagen, una cortación aórtica, que todo esto es compensatorio a la patología. A ver, nomás regrésate un poquito ya para... A ver, señala bien qué es lo que estás viendo ahí. Este de aquí, esta indentación, luego otra ligeramente aquí, y luego otra acá. No sé si se abren las que se señalan, pues lo que alcanzo a notar. A ver, más o menos así. ¿Nos da el signo? Signo, pues, no. A ella, me hace la doctora. Bueno, sí, ese signo no me acuerdo, el de acá es prominencia. Según yo, de la otra imagen que mencioné es el de roster. ¿Cuál de los dos era roster? Vamos a ver las costillas. Y el de la verdad no recuerdo el nombre. A ver, síguele. Ok. Bueno, sí, aquí tenemos dos signos radiológicos de la patología de coartación de la aorta. Del lado izquierdo tenemos una radiografía posterior anterior de tórax, donde observamos a nivel de la aorta descendente, inferior al botón aórtico, una ligera indentación de la aorta descendente. Vemos como aquí está el botón aórtico, y luego aquí se indenta, y luego se vuelve como si tuviera una dilatación. Sin embargo, pues no es como tal una dilatación, es simplemente un efecto que se ve por la indentación que tiene. Este se le llama signo del 3, tiene como una forma de un número 3. Si lo vemos aquí, está el borde, entra y luego sale nuevamente y tiene la forma como de un 3. Y del lado derecho, si es el signo radiológico de Rosler, aquí tenemos en los arcos aórticos, en los arcos costales posteriores, vemos como muescas o indentaciones en el arco costal en el borde inferior.
lo cual es por la dilatación de las arterias colaterales, ocasionadas también cuando hay una estenosis moderada a severa a causa de la coartación aórtica. Vamos a hablar ahora sobre las patologías congénitas en base a este caso que vimos. Entonces, la coartación de la aorta se define como una estenosis de la aorta torácica proximal. Tiene una incidencia aproximadamente entre el 5 y el 8% en la población, bueno, de las cardiopatías congénitas. Es más frecuente en hombres, hasta 3 veces, y tiene una clasificación dependiendo de la localización de la estenosis en relación con el conducto arterioso. Esta se puede clasificar como preductal, ductal o postductal. Y también la coartación se puede dividir entre simple, cuando se observa de forma aislada, o de forma compleja, cuando se asocia con otras cardiopatías congénitas. La localización que se tiende a asociar más a otras patologías o cardiopatías congénitas es la preductal. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos que en un estudio veamos una coartación de la aorta preductal, pues buscar intencionadamente que no tenga alguna otra alteración cardiogénica o alguna otra cardiopatía. En cuanto a los síntomas o el cuadro clínico que presentan los pacientes, pues estos varían mucho dependiendo del grado de estenosis y de la edad del paciente. En recién nacidos vamos a ver, o el paciente puede presentar asintomáticamente, puede presentar un cuadro de insuficiencia cardíaca, disminución de pulsos femorales, soplos asociados o shock cardiogénico. Y en población ya pediátrica o adultos pueden ser igualmente asintomáticos, pueden presentar claudicación de las extremidades inferiores, disminución de los pulsos femorales, angina de pecho, disnea, hipertensión arterial severa, epistaxis recurrente o cefalea, así como también pues soplos asociados. Como vimos en el caso, radiográficamente se pueden llegar a observar 2 signos radiológicos, tanto el signo del 3 por la dilatación que se llega a observar pre y post a la estenosis, y el signo de Rosler, que son las muescas en los arcos costales posteriores por la dilatación de las arterias intercostales. ¿A qué nivel son esos? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? En este paciente, en general. Normalmente es a nivel del... Eso le insistí mucho que me señalara en qué nivel. Normalmente es del el 5º al 8º arco costal. Se puede llegar a ver un poquito más arriba, como desde el 3º, 4º más o menos. ¿Más arriba? Sí. Por eso le comentaba que Bueno. Okay. O sea, en los niveles superiores. Ok. Gracias. En los hallazgos por tomografía y resonancia, estos nos van a ayudar para poder definir el sitio de la estenosis más precisamente y la severidad de la misma. En cuanto al grado de estenosis, cuando esta es de un 10 a un 20% aproximadamente, se considera leve. Cuando es del 50 al 70% moderada y arriba del 70% se considera severa. Vamos a observar los hallazgos como un estrechamiento focal de la aorta torácica proximal y vamos a observar si hay dilatación de las arterias colaterales. Aquí, por ejemplo, tenemos una angiotomografía de tórax en reconstrucción sagital oblicua, donde a nivel de la aorta descendente proximal vamos a observar un sitio de estenosis con disminución abrupta de su luz, con una dilatación postestenótica y preestenótica. Aquí, el sitio de mayor estenosis tiene una medida aproximada de 13 milímetros, de 5 milímetros. Y en el agrado, cuando veamos este tipo de lesiones, tenemos que hacer una medida en el sitio de la estenosis y una medida en el sitio de mayor dilatación preestenótica y postestenótica para poder calcular el porcentaje de la estenosis. En este paciente, por ejemplo, en el sitio de estenosis tenía una medida de 5 milímetros y en el diámetro previo a la estenosis 13 milímetros, lo cual nos da un porcentaje de estenosis del 60%.
Entonces, por su ubicación y por el grado de estenosis, en este paciente se clasifica como una coartación de la aorta postductal moderada, ya que se encontraba en un 60% la estenosis. Eso es de relevancia para el clínico, ya que en base a esto pueden valorar si el paciente requiere tratamiento quirúrgico o si únicamente va a encontrarse en vigilancia y tratamiento médico. Okay. Vamos a hablar sobre la pseudocoartación de la aorta, que es otra patología congénita. Esta patología es muy rara, sin embargo, cuando la lleguemos a ver, tenemos que conocerla para no confundirla con una coartación de la aorta. La pseudocoartación se presenta por un alargamiento y una, por así decirlo, torcedura de la aorta descendente. Esta normalmente ocurre a nivel del ligamento arterioso y del istmo. Aquí, por ejemplo, tenemos una angiotomografía de tórax en reconstrucción sagital oblicua, donde vamos a observar un alargamiento de la aorta descendente con una redundancia de la misma, lo cual nos da o se aprecia como un aparente estrechamiento de su luz. Sin embargo, al momento que nosotros tenemos el estudio y lo podemos reconstruir, vamos a observar que no va a estar estenótico, no va a estar disminuida la luz, simplemente es como un efecto que da esta redundancia de la aorta descendente. Y el doble arco aórtico, otra patología congénita, la cual también es poco frecuente y se define como una persistencia del cuarto arco aórtico embrionario derecho. Estos ambos arcos aórticos van a formar un anillo vascular completo alrededor de la tráquea y del esófago. Y esto pues puede llegar a ocasionar una compresión de los mismos y pueden ocasionar síntomas obstructivos o de disfagia. Esta patología se tiende a asociar más con síndrome de Turner. Aquí, como por ejemplo, tenemos una angiotomografía de tórax en cortes axiales, donde vamos a observar que el paciente tiene la variante anatómica de doble arco aórtico. Vamos a ver cómo cómo va a estar del arco aórtico, se va a formar la aorta descendente en su topografía habitual, sin embargo va a tener también como una segunda arteria que va a rodear la tráquea y el esófago y también se va a unir hacia la aorta descendente, formando una imagen como de anillo. Vamos a hablar ahora sobre las patologías adquiridas. Vamos a empezar primero con la aterosclerosis, la cual se define como un depósito de lípidos en la pared aórtica y va a afectar principalmente la aorta descendente y el origen de sus ramas. En pacientes con otras patologías adquiridas como diabetes mellitus o hipercolesterolemia familiar, también se pueden llegar a presentar en la aorta ascendente. Y esta patología nos va a condicionar un endurecimiento de la pared, lo cual nos puede condicionar otras patologías subsecuentes, como por ejemplo los aneurismas, que vamos a hablar más adelante. En la radiografía los vamos a observar como una calcificación de la pared torácica, que la podemos evidenciar principalmente a nivel del botón aórtico. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de tórax, donde al valorar el mediastino vamos a observar una elongación aórtica, y a nivel del botón aórtico vamos a observar esta placa de ateroma calcificada, lo cual pues son datos de una enfermedad aterosclerótica. Y en la tomografía pues vamos a observar las placas ateroscleróticas calcificadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía de tórax simple en reconstrucción sagital oblicua, donde a nivel del callado aórtico, de la aorta descendente y de las ramas del callado vamos a observar múltiples placas de ateroma calcificadas, como se podría observar pues en pacientes con esta patología. En la resonancia magnética también podemos observar las placas ateroscleróticas, y los hallazgos que vamos a observar van a depender mucho de los componentes de las placas. Por ejemplo, cuando estas placas se componen principalmente de lípidos, vamos a observar en la resonancia en las imágenes ponderadas en T1 como hiperintensas y en T2 hipointensas.
Cuando los componentes son más fibrocelulares, vamos a observarlas hiperintensas tanto en T1 como en T2. Y cuando estas contienen calcio o ya están calcificadas, pues van a observarse con una ausencia de la señal o hipointensas tanto en T1 como en T2. Aquí, por ejemplo, tenemos una resonancia magnética ponderada en T1 en un corte axial, donde a nivel de la aorta descendente vamos a observar de una forma circunferencial esta imagen al interior de su luz, la cual es irregular y tiene una señal intermedia, lo cual nos es sugestivo de una enfermedad aterosclerótica o ateromatosa, como placas blandas. Vamos a pasar ahora al aneurisma, el cual se define como una dilatación aórtica mayor al 50% del diámetro normal del vaso. Esta patología es más común en la aorta ascendente. Sin embargo, pues se puede ver a cualquier nivel de la aorta. En pacientes jóvenes se asocia a enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos o el síndrome de Loeys-Dietz. Y en adultos mayores se tiende a asociar más a aterosclerosis, que es la presentación pues, más frecuente que podemos observar. Los aneurismas pueden ser saculares o fusiformes, dependiendo de su morfología. Como su nombre lo dice, cuando son saculares, como podemos ver aquí en este diagrama representativo, van a tener una forma más redondeada u ovoide. Y cuando son fusiformes, estos se van a encontrar o se va a ver la dilatación a lo largo del vaso, los cuales va a dar una forma más como enlongada. En cuanto a las complicaciones principales de los aneurismas, la más frecuente pues, es la ruptura. Sin embargo, también pueden presentarse con trombosis, compresión de las estructuras adyacentes o disección aórtica. Es importante cuando estamos viendo un paciente con una lesión aneurismática, tenemos que valorar los datos de una ruptura inminente, ya que esto pues, es de importancia clínica para nosotros comentárselo al médico tratante. En cuanto a los datos de ruptura inminente que podemos observar, pues son una descontinuidad de la calcificación de la íntima o de la pared que tenga el vaso, así como hematomas periaórticos, pericárdicos o mediastinales. En la radiografía vamos a observar los aneurismas como una imagen curvilínea con o sin calcificación. Si el aneurisma se encuentra en la aorta ascendente, puede llegar a no observarse o puede llegar a verse sin alteraciones la radiografía, a menos que pues tenga un diámetro suficiente como para poder formar un borde mediastinal derecho. Aquí en el lado izquierdo tenemos una tele de tórax donde vamos a observar a nivel del mediastino más precisamente una imagen dependiente del arco aórtico, o más bien de la aorta descendente, posterior al arco aórtico, una imagen curvilínea, radioopaca y sacular, la cual pues sería sugestiva de una aneurisma. En la imagen de la derecha tenemos otra radiografía, otra tele de tórax, donde vamos a observar una prominencia al valorar el mediastino, una prominencia del borde mediastinal derecho. Como digo, son datos cuando son aneurismas de la aorta ascendente, pues son datos más inespecíficos, a diferencia, por ejemplo, de la radiografía del lado izquierdo. Sin embargo, ya combinando pues la clínica y estos datos, pues tenemos que sospechar en una lesión aneurismática. En la tomografía vamos a encontrar hallazgos principalmente de un aumento del diámetro aórtico y se puede asociar a una calcificación mural o de la pared aórtica curvilínea, y también podemos llegar a observar complicaciones de la misma, como les comentaba, pues hematomas, hemotórax, hemipericardio o hemomediastino. Aquí tenemos dos imágenes de una angiotomografía de tórax en axial y en coronal oblicua, donde vamos a identificar una lesión aneurismática a nivel de la aorta descendente, el cual se va a extender hasta la aorta abdominal, y vamos a ver que esta va a estar asociada con una placa ateromatosa blanca circunferencial. Esto pues es, como estamos viendo, en relación a un aneurisma de la aorta descendente.
o de la aorta torácica descendente. En la resonancia magnética vamos a poder evaluar mejor alteraciones en la pared aórtica y en el espacio periaórtico. Nos va a permitir identificar cambios inflamatorios o la presencia de algún hematoma. Como aquí en esta resonancia magnética ponderada en T2, vamos a observar una dilatación aneurismática de la aorta torácica descendente, la cual pues vemos que está asociada a placas atermatosas blandas de forma circunferencial. Como vimos, pues, como se llega a ver en ese tipo de pacientes, bueno, con esta patología. Ok, o también está el pseudoaneurisma, el cual es, se ve o se observa en pacientes con antecedente de un traumatismo o de una lesión aórtica. Estos normalmente van a tener una forma sacular y son más frecuentes en el istmo. En pacientes ya con un pseudoaneurisma de forma crónica, pueden desarrollar un trombo en esta porción de la pared o calcificaciones. Es importante diferenciar el pseudoaneurisma de un ductus diverticulum, el cual es una variante anatómica normal, y esto lo podemos identificar, una, por el antecedente del trauma o del traumatismo, y dos, por los ángulos que se forman del saco con el resto de la aorta. Por ejemplo, en la imagen de aquí de arriba tenemos un paciente con la variante anatómica ductus diverticulum, donde vamos a observar que el ángulo que se forma de la imagen sacular a la aorta, este es un ángulo obtuso, o ancho. Y aquí en la imagen de abajo tenemos una angiotomografía de tórax de un paciente con un antecedente de traumatismo por un accidente automovilístico, donde vamos a observar una saculación a nivel del istmo, con comunicación a la luz de la aorta, y vamos a ver cómo los ángulos que se forman entre la saculación o el pseudoaneurisma y la aorta son ángulos cerrados o son ángulos agudos. ¿Okay? Y pues esto es importante de notarlo, ya que uno pues es una variante anatómica y la otra es una patología que puede posteriormente causar más problemas al paciente. Ok, ahora pasamos al síndrome aórtico agudo, el cual se compone de 3 patologías aórticas que son de presentación aguda y que requieren atención urgente, ya que ponen en peligro la vida. Esta se compone de una disección aórtica, de 3 patologías que son la disección aórtica, hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante. Vamos a empezar con la disección aórtica, la cual se define como la presencia de material hemático que se va a encontrar entre la capa íntima y la media de la pared aórtica y que va a discurrir longitudinalmente a través del vaso y va a formar una luz verdadera y una luz falsa, las cuales van a presentar una comunicación entre sí. Los factores de riesgo para esta patología pues, son la hipertensión arterial, la aterosclerosis y los trastornos del tejido conectivo. En la radiografía, pues al valorar una disección aórtica no es un estudio muy sensible, sin embargo, como es un estudio inicial, en muchas ocasiones se puede llegar a ver sin alteraciones. Existen ciertos hallazgos que podemos observar y que nos pueden ser sugestivos de una disección aórtica, como por ejemplo, en las radiografías antero-posterior, cuando vemos un ensanchamiento mediastínico por arriba de 8 centímetros, un agrandamiento aórtico, un contorno aórtico irregular o que se vea como duplicado o doble, y también existe un signo radiológico que es el signo del anillo, el cual podemos ver aquí, por ejemplo, en esta radiografía de tórax, como a nivel del botón aórtico vamos a observar una calcificación en semiluna del botón aórtico, una placa ateromatosa, y vamos a ver cómo adyacente a se va a encontrar un borde como simulando también al botón aórtico, y vamos a ver cómo hay como si fuera un anillo. Esto es debido a que al momento de que ocurre la disección aórtica, entra el material hemático de la luz del vaso hacia la pared entre la íntima y la media, y esto va a desplazar, por así decirlo, la pared del vaso, causando una doble luz.
Esto únicamente se puede llegar a observar cuando el paciente tiene una calcificación del botón aórtico. Si no tuviera la calcificación, pues se vería únicamente como un botón aórtico ensanchado. En la tomografía, en los hallazgos que vamos a encontrar en la tomografía simple, pues vamos a observar un desplazamiento igual de la calcificación de la íntima aórtica en caso de que presenten la calcificación, ya que no en todos los pacientes se puede llegar a ver. Y si tiene hematoma, pues vamos a observar este hematoma como hiperdenso. En la tomografía contrastada, vamos a observar los dos lúmenes separados por un flap o un colgajo de la disección, y pues va a ocasionar, como les digo, un lumen verdadero y un lumen falso. Para poder distinguir entre la luz verdadera y la luz falsa, tenemos que, al momento de estar checando el estudio, ver qué luz se va a continuar con la aorta no patológica o no afectada. La luz que se continúe es la luz verdadera, y la luz falsa la vamos a poder observar también al momento de administrar el medio de contraste, que va a presentar un realce diferido, así como también vamos a observar un signo en pico en el área de transición entre la aorta patológica y la aorta no afectada. Y también normalmente, o en la mayoría de los casos, el lumen falso va a tener un mayor tamaño al lumen verdadero. Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes de una angiotaquia de tomografía en fase simple y en fase arterial, donde a nivel de la aorta descendente podemos observar en la fase simple, por ejemplo, como la aorta ascendente tiene como una línea hiperdensa en el centro que la divide y forma como si fueran dos lúmenes o dos luces. Este es el colgajo o el flap de la disección. Y al momento de administrar el medio de contraste, vamos a ver cómo ambas van a presentar realce. Sin embargo, una de estas va a presentar un mayor realce a la otra luz. Esto en relación pues a lo que les comentaba de el realce diferido. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la porción superior, o la luz que está superior es el lumen verdadero, y la luz posterior es el lumen falso. Y yo creo que yo diría lo contrario, porque usualmente las luces verdaderas, digo, no sé cómo la describirían, pero usualmente las luces verdaderas suelen verse más ovaladas, como que aquí estos ángulos es donde el flap o donde se está disecando. Y yo les diría dos cosas. Primera, tengan cuidado porque lo de la densidad no siempre es, o sea, que uno sea más densa, otro sea menos densa. Tengan cuidado porque a veces depende del tiempo de adquisición, depende de la velocidad con que viajen, no sabes hemodinámicamente cómo están las presiones. Entonces, lo mejor que puedes hacer, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Seguir el estudio, o sea... Irte desde el corazón, sí, y seguir la trayectoria. Tienen que hacer desde ahí. ¿Okay? Y otra cosa, tú, Héctor, ¿por qué el lumen falso lo vas a ver de mayor tamaño? Por la... porque se va a estar conteniendo el material hemático, entonces no va a tener como una salida, entonces va a empezar a desplazar mayor, o sea, se va a estirar, por así decirlo, la pared aórtica y va a tener un mayor tamaño. Cuando en la luz, pues va a continuar el flujo, entonces no va a tener tanto tiempo o tanto como que para dilatarse, pues, o ensancharse. ¿Alguien sabe por qué? Esto es un juego de presiones. La luz falsa va a emitir menos resistencia al flujo. Entonces, si emite menos resistencia, ¿qué va a pasar? Sí, pues se va a ensanchar. Por eso ofrece menos espacio para abrirse, para secarse. O sea, juegas con las mismas presiones del corazón, o sea, de salida, de eyección, y la luz verdadera, digamos, conserva las presiones normales, y la luz falsa, pues, tiene menos presiones, menos resistencia. Por eso, a veces, y otra cosa, el curso siempre, cuando lo vean arriba y abajo, pueden seguir esos cursos helicoidales, o sea, en un corte lo ves acá, en otro corte lo ves acá, en otro corte ves posterior la disección. Por eso
tienes que seguirlos desde el corazón. Gracias. Bien. La resonancia magnética nos va a ayudar para evaluar la extensión y la progresión de la enfermedad y nos va a ayudar para monitorizar la formación de aneurismas. A ver, ahí, ¿cuál es la luz falsa y la luz verdadera? ¿No, señor? Esta es sí, la luz verdadera y la luz falsa. Si ves las muestras, sí. A ver, continúa ya. Sí. Y nos va a ayudar a valorar el sitio de comunicación entre ambos lúmenes. Aquí, por ejemplo, pues tenemos esta resonancia ponderada, esta imagen de resonancia magnética ponderada entre 2, donde vamos a observar en la luz de la aorta descendente una imagen como en luna creciente, la cual tiene una señal intermedia, pues en relación a una disección aórtica de la aorta descendente. Okay. Para estas patologías tenemos la clasificación de Stanford y de Bakey. Esta clasificación nos va, bueno, ayuda al clínico, ya que dependiendo de la clasificación es si el paciente va a requerir tratamiento quirúrgico o si puede permanecer en tratamiento médico y vigilancia. En la clasificación de Stanford está el tipo A y el tipo B. Esta va a ser, por ejemplo, en tipo A es cuando se involucra la aorta ascendente con o sin involucro de la aorta descendente. Y en la tipo B es cuando se involucra únicamente la aorta descendente. Y la clasificación de Bakey es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí, por ejemplo, en este esquema, vamos a observar como, por ejemplo, cuando hay una disección aórtica de la aorta ascendente y de la aorta descendente, corresponde a una clasificación de Bakey tipo 1 y pues también a una Stanford tipo A. Cuando se ve una lesión únicamente en la aorta ascendente, corresponde a una clasificación de Bakey tipo 2 y a una Stanford tipo A. Y cuando se presenta una lesión únicamente en la aorta descendente, esta va a corresponder a una clasificación de Bakey tipo 3 y a una Stanford tipo B. Entonces, esto es de relevancia para, como les digo, para el clínico, ya que esto va a dictar la conducta a seguir con los pacientes. Entonces, es importante cuando estemos valorando la aorta o esta patología, pues describir bien y poner la clasificación como debe de ser. Normalmente se utilizan ambas Stanford o se usan las dos al mismo tiempo. Ok, pasamos al hematoma intramural, el cual se va a definir como una hemorragia contenida en la capa media aórtica, esto por una lesión en la vasa vasorum sin una ruptura de la íntima. En ocasiones se puede llegar a ver o no, pues un orificio de reentrada, y esto lo vamos a ver mejor en la tomografía. Cuando tengamos la sospecha de un hematoma intramural, debemos realizar siempre tanto en fase simple como en fase arterial. Y en los hallazgos que vamos a encontrar, vamos a observar una hiperdensidad en luna creciente en la pared aórtica, la cual se va a invertir al momento de la administración del medio de contraste. Puede llegar a presentar calcificación de la íntima y se pueden llegar a observar proyecciones como tipo úlceras a lo largo de la pared, de la luz, perdón. Y podemos también observar colecciones hemáticas intramurales. Aquí, por ejemplo, tenemos una angiotomografía de TAC de tórax, donde vamos a observar un aumento de la densidad concéntrica a nivel del callado aórtico y de la aorta descendente. Del callado aórtico y de la aorta descendente. En el cual igualmente esto va a estar asociado pues a placas ateroscleróticas, y a nivel de la aorta descendente vamos a observar esta que se ve como una proyección similar a una úlcera. Todos estos pues son datos que corresponden con un hematoma intramural. En la resonancia magnética, los hallazgos que vamos a encontrar van a cambiar o van a depender dependiendo de si está en estadio agudo, subagudo o del tiempo de evolución que tenga. Por ejemplo, en imágenes ponderadas en T1, cuando se ve de forma aguda, se va a ver la lesión isointensa a los músculos adyacentes. Cuando es subaguda, va a ver de mayor intensidad, de mayor señal, y se va a ver hiperintensa.
En las imágenes en T2, cuando tiene una temporalidad aguda, se van a ver la lesión hiperintensa y después de ya de 1 o 5 días de evolución con la patología, va a ir disminuyendo progresivamente la intensidad de la señal y no van a presentar realce a la administración de contraste. Aquí, por ejemplo, tenemos una resonancia magnética de tórax en secuencia sangre negra, donde a nivel de la aorta descendente vamos a observar esta imagen hiperintensa en forma de luna creciente alrededor de la aorta, lo cual nos sugiere un estadio, bueno, una hematoma intramural en estadio agudo. Al momento de evaluar una secuencia dependiente de T1, vamos a ver cómo esta misma lesión ¿qué es esto y qué debería de haber aquí, que no se ve aquí y que aquí sí se ve? Es el canal medular. ¿Qué hay en el canal medular? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Ok, ¿dónde se ve hiperintenso? ¿En cuál de las dos? Okay. Este sería un T2. Entonces, ¿y el otro? Este es sangre negra. Está Okay, bandera en T1. Negra, pero ¿cómo se comportaría? Como un T1. Sí. Buscan estructuras normales y fíjate cómo está el líquido ahí. ¿Ok? Eso va para todos los R1. Sí. Gracias. Pues T1, T2. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la úlcera aterosclerótica penetrante, la cual se va a definir como una ulceración de una placa aterosclerótica previa que va a penetrar hacia la lámina interna. En la tomografía vamos a observar los hallazgos como una extensión del lumen aórtico más allá de lo esperado y la vamos a observar de una forma focal, irregular y normalmente, no en todos los casos, pero se puede llegar a localizar adyacente a una placa aterosclerótica. Puede presentarse también pues junto con un hematoma intramural o un pseudoaneurisma o una ruptura. Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía contrastada de tórax en reconstrucción coronal oblicua, donde a nivel de la aorta descendente vamos a observar como una proyección o una extensión focal del lumen aórtico, el cual va a estar asociado con una hiperdensidad intramural aquí adyacente a esta, y vamos a observar cambios ateroscleróticos adyacentes y en el resto de la aorta. Esto, pues, es como estamos viendo una úlcera, en los cambios o los hallazgos que se ven en una úlcera penetrante asociado, o en este caso está junto con un hematoma intramural. Sí. Y ya por último vamos a hablar de la enfermedad de Takayasu, la cual es una vasculitis granulomatosa, es más común en mujeres entre 15 y 30 años, y esta va a afectar principalmente a la aorta, sus ramas y a las arterias pulmonares. Va a ocasionar principalmente estenosis, sin embargo también puede ocasionar oclusión o dilatación. Y se va a observar como una fibrosis nodular en todas las capas de la pared aórtica. Están los criterios diagnósticos por la ACR con su última actualización en el 2022, donde vamos a ver que en los criterios diagnósticos para esta patología toman muy en cuenta los cambios por imagen que se observen de los vasos. Eso es importante para nosotros, tenemos que saber los criterios diagnósticos que ellos utilizan para nosotros poderles brindar la mayor información al clínico y que puedan realizar un diagnóstico correcto. Vamos a ver que la ACR toma la evidencia de vasculitis por imagen como uno de los requisitos absolutos, y estos pueden ser en cualquier modalidad de imagen, tanto tomografía, resonancia, ultrasonido o PET. Y estos pues se refieren a que podamos llegar a ver una estenosis, una oclusión, un aneurisma o un engrosamiento de la pared. Y ellos dan puntajes dependiendo de cuántos territorios arteriales estén afectados. Por ejemplo, si se afecta únicamente un territorio arterial, se da un puntaje. Entre más territorios, mayor puntaje. Igualmente, si el involucro es simétrico o si se afecta la aorta abdominal con involucro de las arterias mesentéricas o de las arterias renales, también eso es de importancia para
para el diagnóstico. Entonces es importante siempre valorar cuando tienen sospecha de enfermedad de Takayasu, valorar siempre toda la aorta y sus ramas. Está la clasificación del humano, que es dependiendo de qué territorios arteriales estén afectados, es la clasificación que se le va a dar. En el tipo 1 es cuando se afecta únicamente las ramas del callado aórtico. Tipo 2A, cuando se afecta la aorta ascendente, el callado aórtico y sus ramas. Tipo 2B, cuando se afecta la aorta torácica en su totalidad. Tipo 3, cuando se afecta la aorta descendente y la aorta abdominal y las arterias renales únicamente. 4, cuando se afecta la aorta abdominal y las arterias renales. Y 5, cuando se afecta toda la aorta y sus ramas completamente, tanto torácica como abdominal. En los hallazgos que vamos a encontrar por imagen en la tomografía, vamos a encontrar un engrosamiento concéntrico de la pared aórtica y va a presentar, o normalmente presenta, un realce a la administración de contraste. Aquí, por ejemplo, tenemos una angiotomografía de tórax, donde vamos a observar un engrosamiento concéntrico de la pared a nivel de la aorta descendente, descendente, y también a nivel de la aorta ascendente. El sitio, bueno, este engrosamiento va a condicionar una estenosis a nivel del arco distal y del istmo, el cual va a tener, bueno, en este caso, pues tenía un tramo longitudinal de 23 milímetros, y también va a afectar las arterias pulmonares, la cual va a estar condicionando una estenosis de la rama pulmonar derecha. Si vemos aquí la rama pulmonar derecha y la derecha se ve con una disminución en su calibre. En el PET-CT, se realiza con 18 FDG y nos va a ayudar para valorar enfermedad inflamatoria activa. Normalmente se utiliza como seguimiento para monitorizar respuesta a tratamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un estudio PET-CT del mismo paciente que vimos en el caso anterior con enfermedad de Takayasu, donde vamos a observar zonas anormales de hipermetabolismo glucolítico predominantemente a nivel del arco aórtico y de la aorta descendente proximal, con un submax de 4.6. Estos datos, pues, en relación a actividad inflamatoria activa. Y en la resonancia magnética vamos a encontrar los hallazgos en una secuencia en T1 como un engrosamiento de la pared aórtica con posterior a la administración de gadolinio con realce de la pared. En la angioresonancia también podemos observar estrechamiento focal o difuso, dilatación aórtica, predominio de estenosis sobre oclusión y podemos también llegar a observar regurgitación aórtica, disección o aneurismas asociados. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética en T1, donde vamos a observar un engrosamiento de la pared aórtica, un engrosamiento de la pared de la aorta ascendente y del tronco de la pulmonar. Estos datos, pues, son sugestivos de una enfermedad de Takayasu. Y pues ya sería todo. ¿No tengan alguna duda? Que vean PET, tengan cuidado cuando vean estos aortas, porque el reportar actividad es una contraindicación para que le hagan procedimientos quirúrgicos, porque si un cirujano toca una aorta con actividad inflamatoria, tiene mucho riesgo de ruptura. Entonces, para que si por algún motivo les piden ahí no me voy a meter mucho, no quiero que luego Jorge venga y me diga, pero sí se ha visto que el problema con que tengan actividad con el de FDG es que se asocian a mayor riesgo de rupturas posquirúrgicas y pues ya al próximo. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Quieres separar tú todas las clases? Muy bien. Gracias. Estoy muy nervioso. ¿Neta? Ay, me siento que la dio horrible. En serio. Está hermosa. Entendió todo muy bien. No, sos perfecto. Mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Fue hermosa.
Neta, según yo me puse un beso de cabeza. No, Estaba muy bien. gracias. Oye, te pones muy bien los nervios. Te veía muy tranquilo. Yo estaba sudando. Oiga, ¿dónde es eso? Te veía re tranquilo. Re. Te va muy bien, como siempre. Sí. Así, como, pero no. Ya te fue muy bien en el Ancipo. ¿En la qué? En el Ancipo. ¿Qué es así? Excelente. ¿Neta? Ay, güey, siento que lo digo. No, no, no. No, ay, güey, no tengo. ¿Qué digo? Sí, yo no sabía la cara de Néstor. Y yo. ¿Tú crees?